Señor presidente José Mujica, muchas gracias por recibirnos en su casa. Un gusto concederle esta nota y charlar con usted. Sabe que hoy estaba leyendo la repercusión que tienen las notas de las cadenas internacionales, decía la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, que ayuda a las exportaciones, por ejemplo. Sí, dicen que hay algo de eso. Vivimos una cultura muy mediatizada, ¿no? Y los medios de comunicación, me acuerdo cuando vino el temporal que me hizo un tajito con una chapa acá, en todo el mundo, ¿no? Una cosa. Veo ese galpón que hay enfrente, es pura chapa y sí, volaban los pedazos. Entonces, este, y bueno, es una cosa que es absolutamente secundaria, se pasa a ser un hecho trascendente. Y en esas notas, por ejemplo, usted apeló a pensamientos antiguos pero de gran vigencia. Dijo, no, pobres son los otros, cuando le dicen, el presidente más pobre del mundo. Sí, yo lo he planteado, no es ningún invento. Eh, Ahí quien se remonte a la antigüedad, en la escuela de los estoicos y en Séneca, va a encontrar literatura abundante al respecto. Pobres son los que necesitan mucho, porque eso es inalcanzable. No hay que confundir austeridad con pobreza. La austeridad significa andar liviano en equipaje. ¿Por qué? Porque le sobrevalora una cosa que se llama libertad. Y la libertad hay que definirla. Individualmente, la libertad es tener tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para gastarla en las cosas que a uno lo motivan. Fíjese lo que sería mi vida de presidente. Tendría que tener una casa grande y 3 o 4 sirvientes. ¿Y qué intimidad tengo adentro de mi casa? ¿Me quiere decir? No, déjeme con mi vieja. Y se acabó. Presidente, Pero yo no lucho por imponerle a nadie. Ahora, que me perdonen, que me dejen mi libertad, mi opción. me pareció, se emociona cuando nombra a la vieja. Y claro, el amor tiene edades. En la época juvenil es la fiebre. En la época que yo estoy hoy es una dulce costumbre. Es otra historia. Es el acostumbrarse a ser parte de una vida de convivencia llena de mutuas y de pequeñas señales que nos permiten vivir. El peor, la peor desgracia del ser humano es la soledad. Es la soledad, no es la pobreza, es la soledad. Y bueno, necesitamos de los demás. Esa soledad muchas veces que viene también con estados de ánimo, porque uno puede sentirse solo aún acompañado, y de pronto hasta por la falta de salud. ¿Se asustó el otro día con el asunto este de ese problemita que tuvo con la pierna? No, la verdad no me asusté porque ya tenía, como ya hace 7 o 8 años había tenido algo parecido, pero en aquella época como no sabía nada, cometí errores, después de 5 días que no podía más, fui al médico y ahora a un día le dije a un médico, vamos a hacer a ver qué pasa en esa venita. Este, Después supe que el momento más peligroso que tiene una trombosis en una pierna es cuando se está procesando, porque ahí se puede tener un escape que le obture. Eso no lo sabía antiguamente. Bueno, estamos regalados en la vida. ¿Y le teme la muerte, presidente? No, no, no le temo a la muerte. Por el contrario, creo que cuando uno se va destruyendo por el peso de los años, físicamente, también es probable que la muerte sea una especie de liberación. Está bien hecho el mundo, no, no. Por supuesto, eh, eh, todo se desgasta con el tiempo, mucho más las máquinas vivas. A veces madruga, ¿no? Porque usted tuvo un colaborador como Neco Delgado, al que debe recordar, y que ahí, Sí, bueno, el guadañazo fue ahí, temprano. tal vez, tal vez hemos perdido la rusticidad de morir como los bichos del monte, sin ruido y sin pamento.
pero no cabe duda que nos agrede mucho más la muerte de la gente joven en vía de realización de toda una vida por delante, que cuando los años nos van anunciando y nos van desgastando. No, no hay que temerle a la muerte, no hay que cultivar el temor a la muerte, pero hay que defender el amor a la vida. Se le va a comer doblada al gobierno, dijo Richard Reed, aludiendo a que parece que se sentía como ofendido porque el gobierno en el que él históricamente había confiado le dio la espalda con esto del ajuste salarial, allí empezaron... No le dio la espalda, tiene derecho, todos los trabajadores tienen derecho a soñar con ganar más y a querer ganar más. Francamente, es positivo y tienen razón de luchar por ganar más. Pero en este caso puntual... Pero a veces no somos dueños, no somos como Dios que puede multiplicar los panes con... Estamos en una coyuntura difícil. No sabemos para dónde agarrar, con ciertas trampas. Y la capacidad de maniobra se nos ha achicado, ¿por qué? Porque tenemos una presión inflacionaria adentro. Si tuviéramos con 4 o 5 puntos, mañana viene un descalabro porque los árabes se enloquecieron por el asunto de Palestina, nos suben de la noche a la mañana $40 el barril de petróleo, cosa que puede pasar. Pero si estamos con una inflación de 4 o 5, tenemos capacidad de maniobrar y aguantar. Pero si estamos con una inflación del 8 o 9, la capacidad de maniobra que tenemos es mínima, porque si trasvasamos el dígito, desatamos un cataclismo que nos vamos al 20 a 25% de inflación y condenamos a que el que venga tenga que hacer un ajuste fiscal y condenamos a que muchas actividades industriales pierdan competitividad y los patrones no van a perder. Se puede fundir una industria y el patrón salva la cabeza, porque para seguir perdiendo plata cierra. ¿Y a quién perjudico? A los que están laburando. Entonces yo entiendo que los trabajadores quieran ganar más. Yo entiendo. ¿Y el tono? Y además peleo. Bueno, el tono... A usted no le sorprende. Yo no me llevo a los ponchazos a nadie. Yo no me llevo a los ponchazos a nadie. Tampoco me llevan a los ponchazos. Puedo entender necesidades de comunicación de masa. Pero yo no soy un trabajador inventado. Soy comprometido con lo que pienso. Y bueno, tendremos que buscar cómo los paliamos. Ahora, a mí me gusta tener una discusión adulta con mi sociedad y decirle la verdad a los trabajadores. Promesa de pan y de progreso hoy, que te puede joder mañana, me parece que no es negocio. Pero si tú quieres incinerarte, vamos a incinerarnos juntos. A ver. Si tú quieres, nos incineramos juntos, pero sé consciente del precio que podemos pagar. Tú también sos responsable. Acá tenemos que jugar como mayores, no como demagogos. Porque yo no le puedo batir el parche. Claro que el trabajador abajo está esperando que le paguen un peso más. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no lo voy a entender al trabajador? Pero si yo le hago una zancadilla y mañana lo condeno a un ajuste fiscal, que este gobierno no lo va a hacer, pero al que venga que lo dejo acorralado. Allí, por ejemplo, dijo Reed en su momento también, esto es una extorsión del gobierno, decir que si no acatamos esta pauta de ponderación, nos quitan el subsidio a la cerveza. Bueno, subsidio, de que está el debate, usted fue ministro de Agricultura, por ejemplo. Sí. ¿Fue una amenaza eso? No es ninguna clase de amenaza. El subsidio es discutible, la validez del subsidio, como cualquier subsidio. ¿Por qué subsidio eso y no subsidio los zapatos? ¿Qué me van a decir los trabajadores del calzado? ¿Verdad? Por ejemplo, por decir. Hay tantos trabajadores que están esperando que les subsidie el trabajo para tener más.
Es decir, se me crean relaciones que son injustas porque cuando uno mira por el todo. Ahora, cuando uno mira por el sector y está esperando el voto de la barra que tiene ahí, lo mejor, vamos arriba, negro, vamos arriba, porque dependo del apoyo de aquello. Estamos en papeles distintos. Ahora cuando tenés que mirar por toda la barra, uno tiene que mirar por los que están más jodidos, los que no gritan, los que no tienen Richard, los que no tienen ninguno que los represente. La multitud de trabajadores anónimos que están desparramados, que por estar en el último escalón son los que pagan siempre los platos más débiles. Pero Richard es un militante viejo. Estas cosas las puede entender. Yo no me voy a pelear con él. El PIT-CNT entiende que hay un avance de la derecha social. Sí, está bien. El avance de la derecha para mí es si crecen los desocupados, si hay menos oportunidades de trabajo, si algunas cuestiones sociales que se han logrado retroceden. Entonces sí. Dicen que la derecha busca la restauración. ¿Usted comparte esa mirada? Depende de nosotros. Si por la izquierda le hacemos el caldo gordo a la derecha, si tiramos, si nos mentimos a nosotros mismos, yo pienso que no, yo pienso que lo que tenemos que construir, hemos logrado, no estamos tocando el cielo con la mano. Tenemos una cantidad de problemas, hay que ser objetivos. Pero pensemos 8 años atrás cómo estábamos. Acordémonos del campo endeudado. Acordémonos lo que fue la crisis del 2002, la cantidad de pequeñas industrias que se fundieron, de gente que no podía pagar las cuotas en los bancos, etc. Acordémonos de todo eso. Tenemos que reconocer que ha habido un haber. Si el panorama internacional está complicado, ¿qué tenemos que hacer hoy? Primero cuidar esto que ya lo tenemos en el trampero. Esto lo tenemos y esto lo tenemos que cuidar. Y encrespar el lomo frente a las dificultades que vienen de afuera. Después vendrán oportunidades de crecimiento, pero no siempre se dan oportunidades. Tuvimos años creciendo al 8 o 9%, ahora no vamos a crecer. Ahora no vamos a crecer. Si andamos en 3 o 4 somos campeones mundiales. ¿Está? Entonces, vamos, que no alcanza lo que logramos, sí, pero vamos a cuidarlo. Pero vamos a cuidarlo. Bueno, entonces acá hay una discusión como... ¿Se acuerda aquella anécdota de la campesina y los cántaros de leche, ¿no? Que soñaba las cosas que iba a comprar, iba con un cántaro de leche que lo iba a vender en el pueblo, esto y lo otro, y trompezó, rompió el cántaro de leche, se quedó sin la leche, sin las compras que iba a hacer y todo lo demás. ¿Quién pone en riesgo hoy el cántaro de leche? Hablando, por ejemplo, del propio gobierno, lo de Pluna, por ejemplo, cuando masculla, porque sé que usted debe ser de los que medita mucho del asunto. Hoy lo de Pluna. Me han hecho más de 20 más de 20 ofrecimientos han hecho. Ninguno era consistente. Nosotros estamos construyendo un proyecto de ley que se lo vamos a mandar al Parlamento y el Parlamento tomará la decisión. Pero que en síntesis es lo siguiente. Es una figura jurídica del Estado que no puede operar aviones, pero puede venderlo o alquilarlo. Y una posibilidad de arrendamiento a una cooperativa que debe ser abierta y a la cual se puede incorporar hoy o mañana, si ellos quieren, algún empresario con aporte de dinero, con eso. Esa es la más madura que tenemos ahí. Y le vamos a dar algún apoyo para que tenga plata para arrancar y aprovechar los bienes que existen hoy. Un subsidio. El subsidio que podemos dar es lo mismo que se nos pidió en todas las negociaciones. Hay un combustible internacional para la aviación, que bueno, tenemos que ir a él. El ministro Lorenzo dice que es peligroso subsidiar por el lado del combustible. Y puede ser que sea peligroso, pero por algún lado tenemos que subsidiar, porque si... no más de eso. Ahora, nosotros tenemos ya un clavo remachado. Cuanto más lo cortemos remache, mejor. Tenemos que pagar la cuota del banco. El alquiler nos tiene que servir para pagar parte de la cuota. Y tenemos que establecer una especie de cuotas que sean leasing. Si pagás tantos años ese alquiler, sos propietario de los aviones.
pero van a ser como 12, 14 años. Se la van a llevar en el Tampoco Parlamento. le puedo pedir un alquiler que no pueda trabajar. Los trabajadores con la cooperativa es algo que ya descartó. No, 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 no. Está- No, no, todo esto que estoy hablando es para la cooperativa. Es para la cooperativa. Que puede ser riesgoso, sí. Sí, sí. Puede ser riesgoso. Pero acá pasa la cosa, esta es simple. Si nos toca perder, vamos a perder con los trabajadores. Hasta ahora hemos tenido capitalistas y perdemos siempre. Bueno, me la juego con los trabajadores y chao. ¿Dónde estuvo la principal macana de todo este lío? Que es un negocio muy difícil. Hay una competencia internacional francamente desleal. ¿Por qué? Dicen que Aerolínea Argentina está perdiendo 2 millones por día. ¿Quién va a competir con eso? ¿Había que cerrarla o ahora ya está pensando tal vez no deberíamos haber cerrado? No, nosotros no teníamos más remedio que eso, porque corríamos el riesgo que nos secuestraran un avión. Acá dice que después de 4 años no se puede reclamar en el derecho uruguayo. Sí, pero allá, mire lo que le pasó con la fragata. Libertad. Me meten en cana en un aeropuerto de Brasil por orden de la justicia brasilera, un par de aviones brasileños y andá a discutir en ruso después. Que tenemos la razón, esto sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos recursos vinieron de Brasil? ¿Recuerda el número? Oh, hay unos cuantos, pero a mí lo que me preocupa es la jurisdicción de la justicia brasilera. Con el gobierno se puede negociar, dijo usted, pero con la justicia brasilera no. Y no se puede negociar con la justicia, se puede negociar con un gobierno, pero en una situación de real de incertidumbre, porque si nos llevaron las computadoras, nos llevaron las sillas de los locales que teníamos en San Pablo, lo mínimo que nos van a llevar, si pueden manotear, son los aviones. Ahora, Yo no me chupo el dedo. hubo Y solo que digan los abogados que digan los abogados que digan lo que quieran. Yo razono con el sentido común. Si me llevaron las computadoras y me llevaron las sillas, me llevaron eso, por favor. ¿Y la indemnidad? Y no teníamos, en ese caso, es discutible con Bari. Porque, va, desde el punto de vista de nosotros nunca fuimos conjunto económico con Bari. En realidad Pluna fue una víctima de Bari. Pero desde allá hay gente que nos ve como grupo económico. ¿Y la indemnidad no fue como un revólver en el pecho apuntándole? En general, en todo negocio se ponen cláusulas de indemnidad. Es posible. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad. Todos estos negocios, cuando aparecen capitalistas, son tiburones de altura, no son nenes de pecho. Por lo tanto, tienen una parafernaria jurídica que siempre se defienden. De alguna manera siempre se defienden. ¿Está? Nos ha pasado 20 veces. No nos acordamos de lo que nos pasó con los peiranos, reiteradamente. Y con los ron. ¿Y qué me cuenta con la terminal ferroviaria? ¿Cómo no fue? El Estado es un gran especialista en perder pleito con los privados. ¿El plan Fénix, dice usted? Sí, todo eso. Tenemos toda una historia. ¿Está? Entonces, puedo tener cláusulas que no son de indemnidad, pero para sacarle un mango y cobrarle algo, los tengo que correr por el mundo. Y es difícil que los agarre porque son más escurridizos que las anguilas. Como Campiani, por ejemplo. Pero por favor, usted sabe lo que yo pensaba en Campiani, ¿no? Lo sigue pensando. Era mi oficio de ministro de Agricultura que tuve que lidiar con Con el lechero. Sí, sí. Ya tuve que lidiar y vi cómo era pero bueno, no importa. Todos nos comemos la pastilla. También yo tengo bien claro la tragedia que era Pastori llegar todos los meses a informar 3, 4 millones de dólares tapando el agujero y tapando el agujero y tapando un agujero. Se la doy a cualquiera también. Habló del tema con Astori, naturalmente. Astori es mi compañero y bueno, y tenemos que apechugar frente a los problemas. Claro.
Presidente, le cambio de tema, ya lo dejo tranquilo porque tiene mucha actividad. ¿No le sorprendió lo del MPP con respecto al conflicto en Gaza? Algunos eh, creo una sensación inútil. ¿Cuál? Y no tenía por qué adjetivizar ni meter genocidio, todas esas cosas. Me parece que no tenía sentido. Porque no ayuda a lo que debe ser. Me siento representado por la declaración del Mercosur. Se ve que algún muchacho no midió y además no consultaron al canciller, ¿Y al presidente? que es del mismo bando. ¿Y usted? Y a mí pero el canciller por lo menos lo podían haber consultado. Lo dejaron regalado como perejil de feria. Eso es lo que más me calienta. Un error grave, ¿cómo lo va a reparar? Con madurez. Pienso que el MPP va a hablar con el embajador de Israel, el embajador de Israel va a hablar, como deben ser las cosas, poniendo la cara y asumiendo, y está. Durísimo lo que está pasando allá. ¿Cómo lo observa usted, que es un estudioso del tema? Trágico, y eso no tiene solución por las armas. Cuando se acude a las armas porque está fracasando la política. Allí lo que está fracasando es la política, la capacidad de negociación y la capacidad de apertura. Eso no tiene solución por la vía del caos. Y cuando la palabra exterminio está todo el tiempo ahí presente. Sí, pero ambas colectividades tienen mucho más gente desparramada por el mundo que la que hay ahí. Bueno, viaja a Perú tratando de que Bolivia se integre al Mercosur. Sí, vamos a hacer siempre lo posible, vamos a hacer lo posible. Y que se termine la historia con Paraguay. Paraguay tiene que volver a la familia y hay que sumar. Y yo sé que el Mercosur tiene efecto en pila. Soy el más consciente. Sí, por ejemplo, la validez del ingreso de Bolivia con un Paraguay todavía marginado. Pero bueno, hablemos. Las leyes se hacen para que ayuden a los hombres y los encaucen a los hombres. Y a veces hay que irla modificando para que se pueda vivir. ¿Se arrepintió de aquello o fue malinterpretado lo político por arriba de lo jurídico? Fue mal interpretado. Mire, el problema de fondo es esto. Frecuentemente en lo jurídico hay 2, 3 bibliotecas, ¿o no? Sí. Cuando hay 2 o 3 bibliotecas válidas, uno tiende a optar por aquella que políticamente está más cerca de lo que uno piensa. Eso lo hago yo y lo hace todo el mundo. Lo único que pasa es que yo lo confieso y lo digo. Los otros lo van de objetivo técnico. Cuando usted se encuentra con un del Piazzo que le informa X por acá, ¿no? O no usemos nombre, usemos un grado 5 de la facultad que tiene tal y el otro grado 5 de la facultad que tiene. Y están en las antípodas. ¿Qué hace? ¿Por cuál versión adopta? Adopta la que uno está más cerca de lo que uno piensa. ¿Está? Eso es lo que quise decir. Bueno. Y todo el mundo hace lo mismo. Presidente, muchas gracias por estos valiosísimos minutos en su agenda. ¿Lo de Argentina le tiene preocupado? Estamos discutiendo. Está con la puerta, con el viento en la puerta, como dicen. Está complicado porque se les escapó hace mucho la inflación. Y como la inflación se les escapó campo afuera, son una lesión también para aprender. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, es una cosa que es absolutamente secundaria, se pasa a ser un hecho trascendente. Y en esas notas, por ejemplo, usted apeló a pensamientos antiguos pero de gran vigencia. Dijo, no, pobres son los otros, cuando le dicen, el presidente más pobre del mundo. Sí, yo lo he planteado, no es ningún invento. Ahí quien se remonte a la antigüedad, en la escuela de los estoicos y en Séneca, va a encontrar literatura abundante al respecto. Pobres son los que necesitan mucho, porque eso es inalcanzable. Señor presidente José Mujica, muchas gracias por recibirnos en su casa. Un gusto
concederle esta nota y charlar con usted. Sabe que hoy estaba leyendo la repercusión que tienen las notas de las cadenas internacionales, decía la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, que ayuda a las exportaciones, por ejemplo. Sí, dicen que hay algo de eso. Vivimos una cultura muy mediatizada, ¿no? Y los medios de comunicación, me acuerdo cuando vino el temporal que me hizo un tajito con una chapa acá, en todo el mundo, ¿no? Una cosa. Veo ese galpón que hay enfrente, es pura chapa y sí, volaban los pedazos. Entonces, no hay que confundir austeridad con pobreza. La austeridad significa andar liviano en equipaje. ¿Por qué? Porque le sobrevalora una cosa que se llama libertad. Y la libertad hay que definirla. Individualmente, la libertad es tener tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para gastarla en las cosas que a uno lo motivan. Fíjese lo que sería mi vida de presidente. Tendría que tener una casa grande y 3 o 4 sirvientes. ¿Y qué intimidad tengo adentro de mi casa? ¿Me quiere decir? No, déjeme con mi vieja. Y se acabó. Vivir. La peor desgracia del ser humano es la soledad. Es la soledad, no es la pobreza, es la soledad. Y bueno, necesitamos de los demás. Esa soledad muchas veces que viene también con estados de ánimo, porque uno puede sentirse solo aún acompañado, y de pronto está por la falta de salud. ¿Se asustó el otro día con el asunto de ese problemita que tuvo con la pierna? No, la verdad no me asusté porque ya tenía, como ya hace 7, 8 años había tenido algo parecido, pero Presidente, pero yo no lucho por imponerle a nadie. Ahora, que me perdonen, que me dejen mi libertad, mi opción. me pareció, se emociona cuando nombra a la vieja. Y claro, el amor tiene edades. En la época juvenil es la fiebre. En la época que yo estoy hoy es una dulce costumbre. Es otra historia. Es el acostumbrarse a ser parte de una vida de convivencia llena de mutuas y de pequeñas señales que nos permiten